Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jenny González y bueno, estoy compartiendo a través de estos videos un poco de mi percepción acerca de la vida. En realidad, muchas veces me hacen preguntas y de repente digo, esto lo voy a grabar y a la mera hora se me olvida y ya nunca grabo. Entonces, bueno, te voy a platicar lo que hice hoy, ya una forma de diario, de percepción de lo que ha pasado hasta hoy. Y lo que hoy vi fue la parte de los registros akáshicos, ¿no? Para mí, la exploración con este tipo de registros ha sido mucho más intuitiva. De alguna forma yo empecé a recordar vidas pasadas sin tanto buscarlo. Es más, mi hermana tenía un poco esta obsesión por saber de su pasado. Yo le decía, todo se condensa en el presente, ¿para qué vas y buscas y buscas y buscas? Y bueno, cuando se me abrieron a mí los registros, yo más bien lo que vi porque se me abrió fue porque de alguna manera fui limpiando mis memorias a través del transgeneracional y comprendiendo mi árbol, comprendiendo de mí, cambiando el lenguaje. Entonces, de alguna forma, todo empezó a modificarse. Y cuando yo entré a ver mis registros, ya lo hacía yo cuando trabajo con la gente y vamos a ver el origen del conflicto. Yo manejaba una técnica que en realidad no aprendí de nadie, que yo entraba en meditación con la persona y yo empezaba a ver como sus hologramas. ¿Qué me dio confianza? Cuando alguien me dijo, Jenny, lo que ves sí es cierto, eres un poco, eres vidente, sí, sí puedes ver las cosas. Entonces fue como que eso me dio seguridad, me explico. Entonces, cuando yo entraba en sesiones con las personas, empezaba yo a ver ciertas cosas. Y era como si me empezara a ver sobre los registros porque yo me conectaba con la persona. Digo, sé que hay ciertos protocolos donde dicen, bueno, tú te conectas con tu yo superior, con el yo superior de la otra persona, y sin embargo, digamos que yo con mi intención lo hacía y me conectaba y bajaba la información. Y yo, incluso para ciertas meditaciones, va bajando la información y en realidad pues la voy dictando. En mi caso yo no veo a nadie, no hay gente que dice que ve a sus guías. Yo hace mucho, pues sí, yo, para mí como que es una guía, es una energía que está ahí donde todos ponen su energía y dependiendo de la historia o creencia de cada quien, ve ciertas cosas. Entonces, pues en realidad, pues mis guías es como esa voz interna, como esa conexión, yo le digo, con el origen de todas las cosas. Y bueno, de ahí me va bajando como los registros y la información. Entonces, he visto que hay mucha gente que habla de los extraterrestres o que habla de que sí es cierto que nos tienen de alguna forma eh, pues un poco dormidos, ¿no? Y sí es cierto, de alguna forma la política, la economía, la ciencia y la moralidad a través de la educación pues han logrado programar muchísimos miedos en las personas, muchísima angustia, separación, carencia. Y lo que yo he dado cuenta es más que pelear o decir a esta gente mala que yo sé que al principio sí te da como un coraje, ¿no? El darte cuenta cómo está todo preparado. Digo, si alguna vez fuiste a la universidad, pues también tuviste que haber pasado por esa parte de revolucionaria y queriendo liberar. Y sigue, pero más que liberar es más bien integrar. En mi experiencia por los registros o en mi experiencia, mi percepción de vida es que los mismos que estamos buscando sacar a la gente a la Matrix somos quizá los mismos que la creamos, ¿no? Es como integrar esa parte dual y esa oscuridad en nosotros.
yo he comprendido que si yo no expreso mi violencia de una forma sana, quizá conmigo, ¿no? Reconociendo o sacando el enojo corriendo o con el box o rompiendo algo, toda esa energía no va a ningún lado, se queda en el éter, le llamo yo, en el mar donde vivimos los humanos y no nos damos cuenta, en el mar de información que está aquí, digo, ¿dónde se van los pensamientos? Entonces, sí es importante que como seres humanos comencemos a tocar nuestras emociones, porque todas esas emociones y pensamientos se van a algún lado, al éter. Y de alguna forma esa energía se genera, se queda ahí como potencial y luego llega alguien que a lo mejor piensa, no sé, piensas en pegarle a alguien o hacer algo contra alguien, pero no te atreves, simplemente lo piensas, lo ves y y hay alguien que sí lo hace. Y entonces ese potencial que yo estoy ahí poniendo un poco coopera con el otro potencial. Ahora esto es bueno o malo, no. Afortunadamente, ya me tocó ver o llegar a lo que les llaman los estados crísticos, como a entrar a esa parte donde se les llama estado de gracia, ¿no? Donde te entiendes que todo está bien, aunque no lo entiendas, que cada error que cometió cada parte de tu clan fue para que tú estuvieras aquí en esta etapa, solo que a veces no recordamos. Y comenzar a recordar quiénes somos, entrar en estados de meditación. Hay gente que toma ayahuasca y es muy criticada como si estuvieran haciendo algo malo. He visto gente que incluso que se dedica a los registros y dice ayahuasca, cocaína, algo así. Entonces, yo, 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 yo creo que es importante que no juzguemos los caminos de nadie, porque cada quien está en su camino y cada camino, cada maestro en el que está, es el reflejo del alumno mismo. Entonces, todos tenemos a, todos tenemos a los maestros que requerimos en el momento y también tenemos esa libertad de soltarlos. En mi caso, tomo al maestro la enseñanza y luego lo suelto, lo dejo ir. Yo trabajo con gente y la idea es que sí, se queden un rato y que exploren otros caminos o que cuando están conmigo exploren otros caminos, porque entre más veamos, nuestra percepción se va a abrir a 360 grados. Desde mi punto de vista no hay malos ni buenos, hay experiencias. Sé que mientras estás en la ilusión, cuando yo digo no hay malos ni buenos, es un poco difícil de comprender. Y luego poco a poco vamos a ir comprendiendo cuando más vayan despertando y saliendo de eh, pues de la falsa distorsión dual y no dual, no he entendido la energía femenina y masculina, pero estamos, o sea, es como la víctima genera al victimario, el malo al bueno, entonces uno sostiene al otro. Entonces cuando empecemos a irnos un poco a la neutralidad, vamos a poder observar que es lo mismo, solo que para ir a la neutralidad primero hay que darle función a lo que la gente le llama la sombra, la parte oscura, o lo que la gente expresa como malo o inapropiado, que es como esa negación de sí mismo. Entonces, en los registros, como yo he visto otras vidas y he comprendido por qué en esta vida he manifestado ciertas cosas. Me ha dado tranquilidad también al hacer estas regresiones porque he comprendido que no es solo esta vida o que esta idea de la separación o cuando te mueres ya todo queda perdido, no es así. Y te da una apertura y una comprensión de todo lo que pasa a otro grado. Entonces, pues voy a seguirles compartiendo videitos. No sé de qué vamos a hablar.
bueno, sí sé de qué vamos a hablar un poco. Va a ir bajando la información. Me voy a permitir que cada video sea auténtico. De repente digo, ay, voy a escribir y voy a responder las preguntas. Lo que voy a hacer es buscar la autenticidad, pues que en el momento yo comience a hablar casual, tú eres mi amiga, tú eres mi amigo y entonces estamos platicando de algo que vi hoy y mi percepción acerca de lo que estaba sucediendo. Y te lo voy a compartir y si esto te funciona y te nutre a tu vida, fabuloso. Si no, también. Entonces, es un poco un ejercicio que hago para conmigo porque eh, de repente este asunto en la cámara me estresaba un poco, me sentía incómoda y había juicios. Entonces estoy haciendo esto también para trascender mis propios límites. Es muy chistoso de repente ver la cámara y ver que no hay nadie, ¿no? Así, ¿a quién le hablas? A mí misma. Y en realidad lo estoy haciendo. Estoy hablándome a mí misma a través de ti. Entonces, me va a dar un gusto. Mañana nos veremos. A ver de qué hablamos mañana. Si quieren algún tema, pues pónganmelo abajo y vayamos compartiendo. Digo, fluyamos, veamos qué se puede bajar. Y nada, solamente te compartiré mi percepción y eso es todo. Sí. Y nos vemos mañana. Chao, Jenny González, de Ser Líder de tu Vida. Hasta pronto.